Comenzamos hoy una nueva sesión de este ciclo de entrevistas de la Cátedra de Tecnología y Educación de la Fundación Mafre Guanarteme de la Universidad de La Laguna, entrevistando en esta ocasión a dos personas. Son dos protagonistas de la educación en Canarias que tienen ya una trayectoria profesional ya de casi 40 años. Nos acompaña Javier Marrero Acosta, él es catedrático de Didáctica e Investigación del Departamento de Investigación Educativa y fue decano de la Facultad de Educación de esta Universidad de La Laguna, sala donde nos encontramos. Ustedes no pueden verlo, pero en estos momentos de algún modo nos están observando los retratos del conjunto de decanos que ha tenido esta Facultad de Educación en estos últimos 25 años. Nos acompaña también para la entrevista el profesor Amador Guarro Payás. Él también fue director del Departamento de Didáctica e Investigación Educativa, es catedrático del área de Didáctica y Organización Escolar y también fue decano de esta Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna. Bueno, al igual que en otras ocasiones, vamos a intentar, o perseguimos, intentar reconstruir desde la mirada de la biografía de estas personas cómo arrancó, cómo se ha desarrollado en estas últimas décadas la educación, tanto universitaria, porque somos universitarios y estamos en este escenario de la Universidad de La Laguna, como evidentemente en el sistema escolar en Canarias. Entonces, antes de empezar propiamente la entrevista y preguntarles sobre vuestras opiniones, ideas, recuerdos, a mí me gustaría plantearos una primera cuestión, empiece cada uno cuando quiera, diciéndonos un poquito quiénes sois, es decir, brevísimamente, por favor, vuestra biografía académica, por qué habéis, no sé, hecho los estudios de pedagogía, cuándo empezasteis a trabajar y a enseñar y a investigar en esta Facultad de Educación y, no sé, destacar aquello que de vuestra trayectoria académica consideréis más oportuno. Bueno, si quieres, empiezo yo. Decía Shakespeare que se consideraba un animal bípedo y desnudo, que esa era su condición como ser humano. Bueno, pues algo de eso también hay en mi biografía, ¿no? Yo empiezo aquí como pues, ayudante de biblioteca, empecé haciendo tejuelos y cuidando de la biblioteca del departamento durante unos meses, hasta que se quedó vacante una asignatura que se llamaba en aquel momento Medios de Comunicación Social. ¿Qué año más o menos estamos hablando? Esto estamos hablando del año 76. Yo llegué aquí en septiembre del 76, recién terminada la carrera en Valencia, y el puesto que me ofrecieron fue de ayudante, de cuidador de la biblioteca. Y en febrero de ese año se quedó vacante, del año siguiente, del curso 76-77, fue cuando quedó vacante esa asignatura. Y así empecé con una asignatura que era optativa, luego estaba la asignatura, era en cuarto, en quinto quedó vacante también la asignatura de didáctica de los contenidos básicos, que era una especie de didáctica específica que se daba también en pedagogía. Y bueno, a partir de ahí ya empezó una carrera que tuvo yo creo que el privilegio, yo me siento privilegiado en ese sentido, de haber vuelto donde empecé. Yo empecé la carrera aquí, estuve 2 años de comunes de la Facultad de Filosofía y Letras en aquel momento, y luego voy a Valencia, estudio 3 años en Valencia, termino los estudios en Valencia y volvimos aquí. Y la decisión de volver fue una decisión que ya en aquel momento implicó era un compromiso, ¿no? La España de los años 70 sería largo y tendido a hablar del significado y de la educación en la España de los años 70 también. Pero sí hubo una preocupación que fue transversal a lo largo de mi formación, fue el tema del profesorado. La idea de que la formación del profesorado en este país necesitaba una atención pedagógica, una atención de formación, de investigación, de estudio,
y que particularmente en Canarias esa era una necesidad muy evidente en aquel momento. Aquí llegué y aquí me quedé, de aquí no he salido en 43 años. Luego retomaremos el tema de la formación de profesorado, cómo ha cambiado en estos 40 años, pero ya es pinceladas. Amador, un poquito tu biografía. Bueno, pues como diría mi amigo y compañero Manolo Area, yo soy un canario nacido en Valencia, estudié en Valencia casualmente, igual que Javier, y además casualmente yo conocí a Javier cuando llegué aquí, antes de conocerlo físicamente, ¿no? O sea, ustedes estudiaron en Valencia pedagogía. Sí, pero yo no lo conocí físicamente, sino porque yo hice mi tesina sobre el cómic, dirigida por José Luis Rodríguez Diegues, y Javier había hecho su tesina también sobre el cómic. Y entonces fue una de las bibliografías que me dio Diegues. ¿Con el mismo director? Sí, con el mismo director, Rodríguez Diegues. Sí, sí. Rodríguez Diegues. Y yo cuando llegué aquí tenía en mi agenda dos nombres a los que contactar: Enrique Belenguer, que era valenciano y ya llevaba aquí unos años, y Javier Marrero, que fue el que finalmente me puso en contacto con Juan Castro y algunas otras personas para alquilar la primera casa en la que yo vivía en La Laguna, ¿no? Yo llegué aquí en el año 80, tras una conversación telefónica entre mi madre, que no se enteró de nada, y el que era director de la sección de pedagogía en aquel momento, Miguel Fernández Pérez, catedrático de didáctica y organización escolar, sí, estuvo aquí unos años, y director del ICE en ese momento, con el tiempo que estuvo aquí, y habló con mi madre porque yo había solicitado plaza en distintas universidades, y llamó a la Universidad de La Laguna, hablaron entre ellos y me dijeron: te han contratado en La Laguna y el día 5 de octubre tienes que estar allí, para dar metodología. Esa fue la explicación, porque además Miguel no dejó un teléfono al que yo pudiera volverlo a llamar para enterarme, y yo me presenté aquí el día 5 de octubre, hace de esto 42 años, y pensando que iba a dar metodología de la enseñanza, y resulta que lo que tenía que impartir era metodología de la investigación educativa y pedagogía experimental, una asignatura al plan de licenciatura, la misma que cursamos tú y yo, y del nuevo plan de pedagogía que se iba implantando en ese momento, que era la metodología de la investigación educativa 1, ¿no? Y además llegué aquí cuando aún no existían las áreas, era sección de pedagogía, con lo cual había ahí todo el profesorado que impartía clase en pedagogía formábamos una sección, y luego ya cuando se crearon las áreas de conocimiento al poco, ya tuve la oportunidad, después de unos cuantos años de ser profesor de metodología de investigación educativa 1, 2 y 3, hubo una vacante en didáctica y a partir de entonces ya la cogí y me quedé en el área didáctica hasta la fecha. Para acabar, digamos, estas preguntas biográficas o académicas, en la historia eso de un profesor universitario es clave y sustantivo su tesis doctoral. Brevísimamente, ¿quién fue vuestro director de tesis y de qué trató la tesis? Bueno, en mi caso, la tesis era sobre un estudio de las teorías implícitas del profesorado, una línea de investigación que se empezó aquí a trabajar en torno a los años 80. A partir del año 82-83 se creó un programa de doctorado inédito, insólito en aquel momento y en aquella universidad, en donde no había programas de doctorado, en donde no se trabajaba interdisciplinarmente, donde no existía una política de doctorado mínimamente estructurada. Nos reunimos un grupo de personas de filosofía, de sociología, de psicología y de pedagogía, en torno a los problemas del conocimiento en el profesorado. El tema de lo que se conocimos luego como el pensamiento del profesorado, realmente había empezado en el año 75 en Estados Unidos, a partir de las conclusiones que se sacan en una organización internacional. Pero nosotros no nos enteramos realmente de esa cuestión hasta iniciados los años 80, ¿no? El famoso libro de la enseñanza, su teoría y su práctica
traduce algunos trabajos que hablan ya de ese tema. Y nosotros aquí estábamos estudiando el tema de ese componente que tenía que ver con conocimientos, pero que era algo relacionado también con las creencias y que también tenía mucho que ver con los esquemas como forma de conocimiento y de comprensión. En ese escenario difuso, uno de los aspectos esenciales o uno de los campos específicos en donde se podía estudiar con mayor precisión el tema de la configuración de eso que constituía una herramienta de cognición importante, era precisamente el campo del profesorado. Y de ahí surge mi tesis. O sea, la tesis surge vinculada a ese programa de investigación y concretamente María José Rodrigo fue la profesora que me ayudó. Luego fue Ángel Pérez el que figuró como director porque tenía que figurar como director del área, ¿no? Pero finalmente fue él. Y hubo una anécdota previa. Mi primer director de tesis fue Escudero, con quien Juan Manuel Escudero. Con él contacté yo en primer lugar. De hecho, yo estuve en un seminario con McNamara en Murcia, que venía a hablar precisamente del tema de la observación, no como la observación conductual, sino de la observación de procesos de aprendizaje, de enseñanza y de comunicación en el aula, ¿no? Y tuvimos un seminario fantástico. Luego Juan Manuel no pudo, aquellos eran años de una locura enorme. Repasando ahora los datos de aquel tiempo, parece que no hemos salido de aquella burbuja, seguimos hablando de déficit, de condiciones, de problemas, de dificultades, de espacio, de dificultades de profesorado, los mismos problemas de siempre. Pero lo cierto es que en aquel momento también hubo una explosión de universidades, de profesorado universitario que se incorporaba a las universidades y de creación de universidades nuevas. Y los catedráticos que había en el área eran muy pocos, entonces tenían que hacerse cargo de toda la organización. Entonces Juan Manuel no pudo, finalmente fue Ángel, que había estado aquí, Ángel Pérez, ya había estado aquí. Ángel, antes de Miguel Fernández, estuvo Ángel, estuvo 6 meses escasamente, entre el curso 82-83. No, bueno, yo estaba mirando los datos, más o menos por ahí. Lo cierto es que la tesis finalmente la dirige Ángel Pérez, y el tema era las teorías implícitas del profesorado. Muy bien. ¿Y en tu caso, Amador? Pues en mi caso, mi primer director fue José Luis Rodríguez Diegues. Ya me había dirigido la tesina y nada más terminar la tesina ya me planteó un tema que me gustaba. Quiero aprovechar este momento para reivindicar la figura de José Luis Rodríguez Diegues, porque para mí fue un descubrimiento, no sé para Javier. En una universidad, como decía Javier, en los años 70, el 80% de la investigación educativa versaba sobre la educabilidad del ser humano y la influencia del alma y el espíritu en la formación de los alumnos y alumnas, y fue llegar José Luis con problemas, simplemente con problemas concretos, ¿no? Cómo hacer una programación, cómo hacer un horario en una escuela, tecnología educativa, que él estaba muy interesado en esa asignatura. Entonces fue como una bocanada de aire fresco llegar allí y dejar hablar ya de la educabilidad del ser humano y de temas relacionados con una rancia teoría de la educación, inspirada además por un pensamiento muy doctrinario desde el punto de vista de la religión católica, ¿no? Que se trasladó. El libro de historia de la educación que yo utilicé, que era de la catedrática Isabel de Zuloaga, es el santoral más completo que yo he leído en mi vida. O sea, yo descubrí santos que no conocía como historiadores de la educación, en el cual se dedicaba 2 capítulos a la educación de la mujer de Santa Águeda y medio capítulo a Piaget y otro medio a Vygotsky, por ejemplo, por ponerte un caso, ¿no? Entonces, claro, llegó José Luis y empezó a hablar de cosas concretas. Es verdad que es un enfoque muy técnico, pero rompiendo el paradigma que no sé cómo se podría denominar a ese otro paradigma. Lo que ocurre es que Juan Manuel Escudero
En ese proceso, porque Juan Manuel y José Luis trabajaban conjuntamente en Valencia, de hecho lo trajo a Valencia José Luis, me propone un artículo para leer sobre la teoría de la elaboración de la enseñanza. Y me gustó el enfoque, ¿no? Y entonces pues reenfoqué mi tesis y la dirigí hacia ese modelo de enseñanza. Hablé con José Luis, no tuvo ningún problema en que se produjera el cambio, y a partir del año, pues yo ya estaba aquí, el año 80, 81, retoma el tema Juan Manuel y leo la tesis en el año 85, aquí en La Laguna. O sea que yo ya soy doctor por la Universidad de La Laguna ya. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un cambio de temática. Y a mí me gustaría provocaros a ver recuerdos sobre la época en la que se creó, digamos, en primer lugar el Gobierno de Canarias y en particular la primera Consejería de Educación Autónoma de Canarias. Ustedes dos, estamos hablando a primeros años de los 80, del siglo pasado, eran jóvenes profesores, creo que no llegaríais a la treintena de años al comienzo de los años 80, y tuvieron ambos la oportunidad de colaborar o participar en el arranque de esa primera Consejería de Educación de Canarias. ¿Qué recuerdos tenéis de esa época? ¿Quién o qué personas fueron las que hicieron de puente para que os implicáis en la construcción de esta Consejería de Educación? ¿Qué recuerdos tenéis? Bajamar y la casa de José Carlos Guerra. Ese es el referente de aquella época. Sí, aquella época fue para nuestra generación una etapa de una ilusión enorme, ¿no? Se abría por primera vez este país después de más de 40 años de represión franquista, empezaba a circular un aire nuevo en este país y llega con la Constitución y más tarde con el triunfo del Partido Socialista en las primeras elecciones, ¿no? Y con él, con ese triunfo, el desarrollo de la España de las autonomías. Una de las comunidades en donde primero se desarrolló las competencias en materia educativa fue en Canarias. Y la segunda imagen que tengo yo de esa etapa es el edificio de la antigua Inspección Educativa. En la calle 18 de Julio. En la calle 18 de Julio. De Santa Cruz de Tenerife, a donde acudimos para tener una primera reunión, para cambiar impresiones y empezar a ver qué se podía. Es que, claro, la situación es muy... se dice hoy y no se cree, ¿no? Había que montar la educación, la Consejería de Educación y el sistema educativo canario, no había absolutamente nada. Nada, desde cero. Pero la visualización de ese nada era ese piso en la calle 18 de Julio. Cuando nosotros llegamos allí, no quedaba ni un folio. Es decir, la transmisión de la información de la etapa anterior a la nueva etapa era cero. No había ni un folio donde poder leer qué hacer, ¿no? Y así empezamos, así empezamos. Claro, ante esa situación nosotros no podíamos quedarnos fuera, o sea, era algo que tenía una exigencia moral, ideológica, pedagógica y educativa, y aquello nos atrapó, ¿no? Y a partir de ahí se inicia una colaboración pues, para intentar organizar en la medida de lo posible, que empieza en una primera etapa, en un primer momento, con la ordenación del sistema, intentando que se ve priorizada en primera instancia como prioridad política en las construcciones escolares. Había que sacar a los niños y las niñas de 5 años de los salones comerciales en donde estaban escolarizados en aquel momento. No existía centros para educación infantil y primaria. Había que empezar desde ahí, desde esa historia. Y luego todo lo demás, la ordenación del sistema y demás. Claro, paralelamente a esa etapa, a ese momento, a esa etapa política, a ese nivel político, está por debajo un periodo muy convulsivo. Estaba leyendo los trabajos de José Santos, ¿no? En sus memorias de titularidad, y que yo luego recogí también en la memoria de cátedra,
cómo cuenta él todo el periodo de los años 80, ¿no? La Canarias de los años 80 en materia de educación. Claro, una etapa totalmente convulsiva, ¿no? Donde había movimientos de renovación por un lado que estaban intentando, que reclamaban un cambio en las prácticas pedagógicas, y eso nos llevó a establecer contactos con el sindicato de trabajadores de la enseñanza en aquel momento, que era el sindicato prioritario, a colaborar con las escuelas de verano. Por un lado, por otro lado, a colaborar con la política para estructurar, poner las bases del nuevo sistema educativo, y por otra parte, organizar y reordenar el discurso pedagógico para poder adaptarlo a los nuevos tiempos. Yo quiero decir que en medio de todo eso, y además de todo eso, la propia transformación de la universidad, como decía Amador antes, es decir, empezamos con una sección de filosofía y letras, esa sección luego la creación de las áreas y de departamentos que no existían, y luego, ya avanzados los 90, empieza a plantearse el tema de la Facultad de Educación. Hay una entrevista con Ángel Pérez que salió publicada en Conciencia Social. Explica que Jimeno y Ángel, cuando empiezan su carrera en la universidad, empiezan a colaborar también con el gobierno, con el PSOE, para la estructuración de esa política. O sea que a nivel nacional también había un marco de políticas ahí interesante, vinculada al ámbito de la pedagogía y concretamente al ámbito del área didáctica. Y él explica que una de las reivindicaciones que ellos plantearon al Ministerio en aquel momento era la necesidad de conciliar el desarrollo de la LRU, de la Ley de Reforma Universitaria del año 83, con la LODE, para armonizar la formación del profesorado, por un lado, y el desarrollo del nuevo currículum, del nuevo marco curricular que se quería implantar. Aquello estaba totalmente desencajado, no había manera de poner orden en aquello. Pero había un problema, y es que había una resistencia enorme a fusionar las escuelas de magisterio con las facultades de pedagogía y de educación. Y ahí había un problema interno dentro del propio ministerio que no veía muy claro la creación de las facultades de educación. Y yo tengo que decir, y con esto acabo esta primera parte, que la creación de la Facultad de Educación aquí fue el resultado, primero, de esa estrategia a nivel nacional, de la necesidad de vincular los estudios con la formación del profesorado, los estudios de pedagogía con la formación del profesorado, pero también después, fruto de una movilización social muy intensa que reivindica en la calle la necesidad de que aquí se implanten los estudios de pedagogía, también de psicología, porque en un momento determinado no se veía, desde el punto de vista académico universitario, la necesidad de crear esas facultades como facultades propias en La Laguna. Y fue esa reivindicación social la que permitió, la que presionó, gracias a eso, tenemos hoy aquí estudios de pedagogía y luego Facultad de Educación. Luego continuaré con el tema pero ahora me gustaría centrarnos en el recuerdo, en la reconstrucción, desde vuestro punto de vista, de lo que fue esa creación en los años 80 de la Consejería de Educación del Gobierno Autónomo de Canarias y cuál fue vuestro tipo de participación. Amador, ¿cuáles son tus recuerdos? Yo sé que tú, Javier, trabajasteis muy intensamente con lo que se llamaba el Gabinete de la Reforma, que fue, digamos, el núcleo que luego hizo cuajar, digamos, la LOCSE, la ley de la época de reforma educativa. Bueno, de todas maneras, Manolo, yo creo que una de las ideas que ha planteado Javier conviene resaltarla porque, visto ahora, claro, tendríamos una energía con 24 o 25 años, yo tenía entonces, de, por un lado, todas las transformaciones internas de la propia universidad y luego toda la transformación del sistema educativo no universitario. Y nosotros tuvimos el privilegio, porque yo considero que ha sido un privilegio, de vivir los dos procesos y, de hecho, yo considero que mi carrera académica ha estado enfocada, condicionada, modulada por esa colaboración con el sistema no universitario, ¿no? Sí, pero perdona, Amador, acuérdate que
que ese fue uno de los debates que tuvimos en su momento, porque había una parte de la academia que se debatía entre si nuestro papel era estar para la academia, o sea, para los estudios universitarios, o estaba en comprometerse con la práctica, que la práctica y lo que pasaba en la práctica era asunto de otra gente, ¿no? Y que el universitario se implicara en ese tema era algo que no se veía demasiado claro. Sí. No, te lo digo porque repasando las notas, en ese momento yo era profesor encargado de tipo D, que es un contrato el más básico que había, ¿no? Y con esa cualificación nos metemos en estos berenjenales, porque cuando llegamos a la Consejería de Educación, la primera tarea que nos encargan fue la adjudicación de plazas a los nuevos maestros para el curso 82-83 o algo así. El primer, que nosotros no teníamos ni idea de cómo se hacía eso, ¿no? Pero fíjate cómo estaba el tema, que preguntamos, bueno, vamos a ver, ¿cuántas plazas hay disponibles para el curso que viene? Nadie lo sabía en la consejería. Si le preguntaba a la inspección, te decía las que habían. Si hablabas con construcciones escolares, la que habría si se construía el colegio a tiempo. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo se puede hacer una adjudicación de plazas si no sabemos siquiera las plazas que hay? Imagínate cómo estaba el tema de la enseñanza no universitaria, ¿no? Y luego la osadía por nuestra parte de meternos en estos berenjenales sin tener ni puñetera idea. O sea, fue una cosa que luego, claro, tuvimos que aprender a una velocidad tremenda para poder ir encajando todo esto. Fíjate también en los temas que apuntaba Javier, aquí se empieza a cambiar el sistema educativo continuando con lo que la UCD había planteado de la renovación de la EGB. Ciclo inicial, ciclo medio, ciclo superior. Ese era el enfoque que en un principio tenía el PSOE, hasta que de pronto Maragall plantea que no, que hay que hacer una reforma estructural del sistema, con lo cual los primeros años de nuestra colaboración yo estuve dirigiendo la reforma del ciclo medio, ¿vale? Y todo eso se olvida, bueno, se olvida en el sentido de que no se iba a mantener la misma estructura y es cuando aparece la estructura LOCSE. Y entonces hay que adaptar todos esos trabajos previos al nuevo planteamiento de lo que sería la nueva primaria, la ESO, el bachillerato, etcétera, ¿no? Y digo que condicionó mi vida académica porque yo a partir de ahí y durante los siguientes 30 años estuve dedicado a la innovación educativa precisamente por las necesidades que me iba planteando la colaboración con el Gobierno de Canarias. Primero, cómo hacer la reforma, que por cierto elaboramos un plan para el desarrollo de la reforma educativa, que yo, visto lo visto hasta la fecha, no he visto otro plan más completo y más estructurado que aquel que presentamos. Después, una vez ya se promulga la reforma de la LOCSE en el 90, me implico en la formación de asesores, fundamentalmente a través del desarrollo de los centros de profesorado, para poder apoyar en los centros la puesta en práctica de esa reforma, formación de asesores y tal, y a continuación, durante muchísimo tiempo, todo lo que ha sido el desarrollo basado en la escuela o la mejora de la escuela para ir apoyando ya directamente los procesos de cambio en los distintos centros educativos que pudimos colaborar, ¿no? Con lo cual, no solamente no rechazamos la presión de la academia, o sea, rechazamos la presión de la academia para no implicarnos tanto en esos procesos, sino que en los 30 años siguientes vinieron condicionados por las necesidades que planteaban las políticas del Gobierno de Canarias, que yo creo que, como digo, me considero un privilegiado en el sentido de poder practicar lo que uno estudiaba y lo que uno investigaba, y no solamente contarlo a sus alumnos en las clases, ¿no? Porque luego el feedback que hubo entre la teoría y la práctica con todos estos procesos de reforma, de formación de asesores o apoyo al desarrollo de la reforma y por último de procesos de cambio centrados en la escuela, se nutrieron de prácticas reales. Y en ese sentido yo creo que nuestro alumnado agradecía el que nosotros le pudiéramos presentar experiencias concretas, no teoría que quedaba muy bien en la academia, pero que a lo mejor fuera no tenía mucho sentido, ¿no? Yo creo que eso que ha dicho Amador es muy importante, porque creo que a partir de ese momento y de esas experiencias,
La pedagogía en La Laguna tomó un rumbo muy diferente al que predominaba en el resto del territorio. Y fue el fruto de ese compromiso, de esa vinculación directa con la práctica, ¿no? Todos nosotros estuvimos implicados en experiencias con colegios. Aquí presentamos nosotros el primer proyecto de innovación de la comunidad, que todavía se convocaba a nivel nacional. El único centro que se presentó fue uno en donde nosotros estábamos implicados, ¿no? Fue el Colegio Montessori con el proyecto con Humboldt, ¿no? De Ciencias Naturales, ¿no? Otra manifestación más de la necesidad de llevar la pedagogía a la praxis y de hacer pedagogía desde la praxis. Yo creo que eso fue fundamental como elemento de transformación del discurso pedagógico en la formación pedagógica en la Universidad de La Laguna. Transformación que yo creo que luego se ha ido desarrollando, ampliando y modificando, pero que fue la posición pedagógica, política, ideológica que nosotros adoptamos en aquel momento en la formación universitaria y en la manera de entender la pedagogía en la práctica. En los años 80, además de la construcción de la arquitectura del sistema escolar en Canarias a través de la Consejería de Educación, tenían bastante visibilidad, fuerza, los llamados MRPs, es decir, Movimientos de Renovación Pedagógica, como eran Tamonante, el colectivo Freinet, se organizaban las escuelas de verano, había y se crearon las primeras asociaciones de profesorado de matemáticas, de lengua y demás. ¿Cuál fue vuestra colaboración, participación con estos movimientos de renovación pedagógico y qué valoración hacéis de lo que fue su papel? Bueno, resumiendo mucho la cosa, yo diría que primero eso fue el resultado de una ebullición educativa y pedagógica que tenía que ver con otra ebullición de carácter político en nuestro país, y que por lo tanto atravesaba todo el sistema educativo. Nosotros yo participé en la segunda escuela, a partir de la segunda escuela de verano, mis colaboraciones fueron siempre han sido permanentes, intermitentes pero permanentes a lo largo de ese tiempo. No nos podíamos desvincular de ese movimiento porque representaba una parte importantísima del profesorado y una corriente pedagógica muy diversa en sus planteamientos y en sus profundidades, pero muy potente desde el punto de vista de la movilización del profesorado, ¿no? Para mí todo eso apareció perfectamente recogido y explicado en una tesis doctoral de Juan Llanes sobre la República del Profesorado, que años más tarde pudimos reconstruir con más de 40 entrevistas a diferentes protagonistas de aquel movimiento de renovación pedagógica, y que quedó perfectamente plasmado recogido en ese trabajo de investigación. Por cierto, una tesis... ¿Fue dirigida por ti, no? Sí, fue dirigida por mí, pero tengo que decir además que no está publicada. Nunca se publicó. Desgraciadamente. Así que seguramente aparecerá por internet en algún sitio perdido de esos que los informáticos tienen por ahí reservados. Y espero que algún día vea la luz porque es una magnífica exposición y desde luego el lugar desde el que es posible ahora reconstruir, gracias precisamente a ese trabajo etnográfico, pues reconstruir lo que fue la vivencia y la experiencia de todos aquellos años, ¿no? ¿Y tu visión, Amador? Vamos a ver, nosotros cuando decidimos implicarnos en los procesos de la reforma educativa, una cosa que teníamos muy clara era que la participación del profesorado tendría que ser una piedra fundamental de ese proceso de reforma, ¿no? Y del profesorado más innovador, y lógicamente ese profesorado estaba en los movimientos de renovación pedagógica. Básicamente nosotros colaboramos en las escuelas de verano, como ha dicho Javier, con Tamonante, que agrupaba un montón de movimientos de renovación pedagógica, y entre ellos el movimiento Freinet, del cual yo incorporé un montón de gente al proyecto de renovación del ciclo medio. Con lo cual la colaboración fue muy estrecha, ¿no? Como no podía ser de otra manera.
Sin embargo, quería comentar que yo creo que los movimientos de renovación pedagógica fueron fundamentales en la transformación del sistema educativo. Lo que pasa es que yo creo que más desde un punto de vista político que no tanto práctico. Y recuerdo una discusión que tuve con ellos en algún momento, no recuerdo el año ahora, en el que se venía a plantear que, como la escuela de verano estaba decayendo, que el profesorado estaba innovando mucho menos que antes. Y yo les decía que no, que era justo lo contrario, que debido a que la innovación se había convertido ya en una práctica habitual y a través de los centros de profesorado se había extendido a mayor número de profesorado, yo mantenía esa hipótesis, que el que implicaba a las escuelas de verano, pero ya de una manera más, digamos, más normalizada, más institucionalizada, ¿no? Claro, eso implicaba, por un lado, que se habían resuelto en gran medida los problemas políticos, sobre todo la dictadura, porque no olvidemos que los MRP, aparte de la transformación del sistema educativo, uno de los objetivos prioritarios era la lucha política contra el franquismo. Y desde cada sector se montaba la cosa de una manera distinta, ¿no? Los MRP tenían un componente político muy importante que ayudó a, desde el sector educativo, que cambiara este país, ¿no? Pero ellos, fíjate, lo percibían como un fracaso. Decir, no, ahora la gente innova menos y tal y que cual, porque la escuela de verano, de hecho, dejó de editarse porque ya no había... También es verdad que la generación que la promovió, la difundió y la llevó a su máximo nivel, pues ya empezó también a decaer, ¿no? Y en ese sentido se notó que había una falta de relevo. Pero sin embargo, si uno va a la actividad de los centros de profesorado y empieza a contabilizar grupos de trabajo, jornadas, seminarios, charlas, etcétera, etcétera, reuniones, yo creo que se movilizó, estaba movilizada muchísima más gente, pero ya como una práctica más normal, que formaba parte de las tareas propias de cualquier docente, ¿no? Pero fíjate que ellos lo vivieron en algún momento como un fracaso de su trabajo, cuando era al contrario, era recoger los frutos de muchísimos años de haber estado peleando por ese tema, ¿no? Es verdad que, perdón, Amador, que hay un dato. Maraval reúne a los movimientos de renovación pedagógica para asesorarse, Maraval, ministro de Educación, reúne a los movimientos de renovación pedagógica para pedirles asesoramiento acerca de cómo enfocar el sistema, ¿no? Bueno, los movimientos tenían propuestas metodológicas, sabían qué elementos del currículum tenían que reivindicarse, etcétera, etcétera. Y la lectura que hacen los movimientos de renovación pedagógica es que desde que el momento en que la política asume a los MRP desaparecen. E incluso temporalmente ocurre así. Es decir, ¿por qué? Porque vacía se hace heredero, recoge, copia lo que los movimientos de renovación pedagógica habían hecho, lo convierte en política y a partir de ahí los movimientos de renovación pedagógica desaparecen. Pero es verdad que el efecto, más allá del político, fue lo que dice Amador, ¿no? Es decir, aquello creó un pozo de actitudes frente a el trabajo pedagógico. Yo estaba acordándome ahora de... La Laguna fue una de las primeras facultades donde se habló de la innovación educativa. La asignatura de innovación educativa no existía en los planes de estudio. Españoles. A nivel nacional no existía. No existía. Fue de los primeros planes. Fue de los primeros planes que incorporó esa asignatura. Y claro, nosotros, yo di el primer año, la primera edición de esa asignatura durante un tiempo. Y claro, suponía un reto hablar de innovación desde pedagogía. Porque la innovación había estado en manos de los MRP, del profesorado que estaba a pie de obra, pero no teníamos un discurso teórico elaborado para desarrollar eso. Existía un discurso hecho fuera, en Inglaterra, en otros ámbitos pedagógicos y curriculares, pero no teníamos un discurso propio. Y tuvimos que empezar a hacer el discurso sobre la innovación educativa a partir de eso. Gracias a que nosotros estuvimos metidos
a pie de obra también, porque si no, habría sido imposible armar el discurso teórico desde la universidad. Quiero decir que en un plano y en otro, las necesidades de articular el discurso con la praxis era algo que estaba instalado en la realidad de aquel momento y teníamos que tirar para adelante, con las herramientas que teníamos. Sí, pero fíjate que hasta la LOCSE, la formación permanente, inicial y permanente del profesorado, se hacía en la universidad, a través de los ICES. Pero la experiencia fue tan negativa, porque se academizó la formación permanente y se convirtió en charlas y charlas y charlas y cursos muy teóricos y muy abstractos y muy alejados de la realidad, que una de las reivindicaciones de los sindicatos, sobre todo de UGT, fue que ya la universidad no se tuviera que encargar de la formación permanente del profesorado. La inicial era imprescindible, ¿no? Y entonces fue cuando se crean los centros de profesorado para articular toda esa formación permanente fuera de la universidad. Claro, en ese contexto, un poco, no sé la palabra, pero se me ocurre antiuniversidad, ¿no? Un recelo que tenía el profesorado de la universidad, porque la verdad que esa formación valía para muy poco. Ahí es donde en ese contexto entramos nosotros viniendo, o sea, huyendo de la universidad en el sentido de, físicamente, de no vamos a hacer nada en la universidad, pero sí la universidad penetra en todos esos procesos, pero a un nivel en un plano de igualdad con el profesorado, con los prácticos. Yo creo que eso fue uno de los aciertos que tuvimos en el sentido de estar acostumbrados a ver a los popes de la universidad que vienen a contarnos cómo hay que hacer las cosas, ponernos a su nivel y decir, no, mira, nosotros aportamos una visión y ustedes otra. Y además, los líderes o gran parte de los miembros de los movimientos de renovación pedagógica se incrustan en los CEPs como asesores y asesoras o como coordinadores de algunas de las acciones de los CEPs, con lo cual su actividad siguió y ahí tuvimos la oportunidad también de colaborar con ellos en algunas de las actividades que se plantaban, ¿no? Sobre todo en los proyectos de formación centrada en la escuela, que era la fórmula que encontramos para incorporar ese movimiento de mejora de la escuela en España, porque tenía que tener algo que ver con la formación para que los CEPs se pudieran implicar y dedicar recursos materiales y humanos, ¿no? Y en ese contexto más en particular fue donde colaboramos profesores universitarios y profesores, digamos, de instituto, de tal, en lo que es la formación permanente del profesorado. Sí, me gustaría ahora abordar otro de los grandes temas, problemas de aquella época a nivel educativo, que fue el fraccionamiento, no sé, o la reivindicación, si prefieren, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es decir, ustedes cuando empezaron a trabajar en esos tiempos, solo había una universidad regional, la Universidad de La Laguna. En aquel momento, años finales de los 80, principios de los 90, hubo un fuerte movimiento ciudadano reivindicando que la provincia de Las Palmas tuviera su propia universidad. Han pasado 30 años, ¿cómo vivieron aquel momento, aquellos tiempos, y qué balance hacéis 30 años después? A mí me pilló de director de departamento y además ocurrió uno de los episodios más tristes que yo he vivido en la universidad. En esa lucha que había de reivindicación por parte de la provincia de Las Palmas de tener su propia universidad, bueno, su propia universidad no, vamos a ver, ellos ya tenían una universidad centrada en el ámbito técnica, ingenierías, arquitecturas y tal, y el resto de facultades estaba en La Laguna. Ellos lo que querían es universidad plena, tener todo tipo de titulaciones allí y que La Laguna también las tuviera aquí, ¿no? Y recuerdo, fíjate la virulencia que adquirió aquello, porque claro, luego detrás de todo eso había política de la comunidad autónoma, ¿no? Partidos que se construyeron al calor de esa polémica, por ejemplo, y partidos insularistas que se negaban a debatir el tema, y nos pilló en medio con el programa de doctorado que teníamos, que como aún era una única universidad, pues se impartía aquí y en Las Palmas. Y entonces la Universidad de La Laguna se empeñó en que la docencia que se impartiera en Las Palmas no se nos reconocía de ninguna manera. Y por fin conseguimos que en primer año, porque tenía 2 años el programa de doctorado, el primer año no se nos reconociera, pero sí en el segundo año. Y en el segundo año
planificamos las actuaciones allí y nos dice el rectorado de aquí que tampoco nos lo iban a reconocer. Y entonces dijimos que si no lo reconocían no lo impartíamos. Entonces, claro, los alumnos de Las Palmas que se habían matriculado en el programa de doctorado enseguida van a la prensa y sueltan la bomba de que la Universidad de La Laguna no quería venir. Bueno, aquello supuso traer un inspector de servicios de Madrid, no sé qué, no sé cuánto, hasta que se aclararon las cosas, por no alargarme más, ¿no? Por lo tanto, sí es verdad que vivimos una situación muy tensa y yo como director de departamento pues iba constantemente a Las Palmas, ¿no? Cuando había consejo de departamento venían ellos, pero cada vez que habían problemas pues teníamos que ir a apagar fuegos porque los había y muchos, ¿no? Y fue una época bastante complicada, que nos pilló un poco, no pensábamos que iba a ser tan virulenta, ¿no? Porque si hubiese sido una cuestión estrictamente universitaria, no creo que se hubiera montado el lío que se montó, pero como era una cuestión con un trasfondo político que excedía el ámbito universitario, se magnificó de una manera tremenda, ¿no? Y bueno, pues fue también una experiencia interesante, ¿no? Cómo se creó aquello. De hecho, yo creo que aún se arrastran algunas deficiencias por la forma en que se creó el asunto. De hecho, la Facultad de Educación o el Centro Superior de Formación del Profesorado de la Universidad de Las Palmas no ha tenido un programa de doctorado propio hasta ahora, que va a ser interuniversitario con el de La Laguna. O sea, que fíjate hasta qué extremo se llevó el asunto, que se fue incapaz de trascender aquel trauma y se quedó estancado, por lo menos en el ámbito del doctorado y la investigación, ¿no? Yo tengo la sensación de que no lo entendimos. Aquella movilización no se entendió desde aquí. Y no lo entendimos porque pensábamos que la universidad estaba funcionando normalmente bien, hasta que nos llegó el problema a la puerta del departamento. Entonces, cuando nosotros abrimos esa puerta y vimos realmente lo que estaba pasando, entonces empezamos a entender por qué esa reivindicación, el trasfondo político que tenía y las consecuencias que iba a tener. Ir a hacer un programa de doctorado un sábado a la Facultad de Ciencias de la Salud era una aventura de todo tipo, ¿no? Desde que no había aulas y tenías que dar la clase, reunir a los alumnos en el hall del salón, a que nadie sabía que nosotros teníamos que estar allí, para qué. Había un desencuentro muy importante desde el punto de vista administrativo. La verdad es que la Universidad de La Laguna no supo hacer bien las cosas con Las Palmas en ese sentido, ¿no? Pero más allá de eso, la lectura de esa ruptura todavía hoy sigue siendo un dilema para muchos universitarios. Y de hecho ha habido momentos en donde se ha entendido que esa ruptura no ha sido del todo beneficiosa para el desarrollo y el impulso de las universidades. Lo que pasa es que el motor de las universidades y la política general del país ha sido la de dar rienda suelta a la proliferación de universidades. Y eso ya se ha impuesto como una realidad política y administrativa y no cabe hoy replantearla de otra manera. Pero hubo algo interesante también, creo yo, vinculado a ese proceso, que fue la Ley Canaria de Educación. La Ley Canaria de Educación del año 95, que se aprueba por ahí, por los años 90-95, estableció el plan de financiación y de desarrollo para los 12 próximos años de las dos universidades. Y gracias a ese plan fue posible regular y desarrollar y dotar a las universidades canarias, a las dos en paralelo, de los recursos necesarios para su estructuración. Yo espero que no me den demasiados palos por esto, pero quiero decir que efectivamente la Universidad de Las Palmas ha crecido gracias a esa ley. Yo creo que esa ley fue vital para las universidades. De hecho, muchos de nosotros estamos reivindicando que se vuelva otra vez a instaurar una ley parecida de financiación de las universidades públicas canarias. Pero hay que reconocer que, como en todas las organizaciones, los desarrollos institucionales son diferentes en distintos campos. Entonces, las universidades no crecen como setas todas al mismo tiempo, en todos los campos al mismo tiempo. Y eso se demuestra precisamente lo que decía Amador. O sea, en el campo de la educación,
La Universidad de Las Palmas tenía una escuela de magisterio muy potente y muy interesante, de la que salió una buena parte del profesorado, pero con poca masa crítica desde el punto de vista de la investigación. Y eso ha sido un lastre que han tenido que seguir hasta la actualidad, donde todavía está pues, por desarrollar. Y en el caso nuestro, pues algo parecido también, se desarrollaron más unos campos que otros y unos momentos que otros, y el desarrollo va haciendo de manera modular, ¿no? Pero yo creo que la experiencia en sí, de ese desgarro, ha contribuido a una cosa que a mí me parece que es fundamental, que es aumentar la masa crítica universitaria en la sociedad canaria. Y yo creo que eso ha tenido unas repercusiones enormes en todos los campos, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la economía, en el ámbito del turismo, en el ámbito de la educación. Yo creo que se ha reforzado precisamente pues, algo que es fundamental para el desarrollo de la sociedad, que es tener masa crítica, tener masa profesional, tener dotación de recursos humanos dotados, desarrollados, formados, precisamente para hacer posible el desarrollo político, económico y social, ¿no? Sí, pero yo, Javi, creo que el conflicto cada vez, y con la distancia en el tiempo, ha quedado más claro que era un conflicto político. O sea, que la universidad fue una excusa, una de tantas, para organizar... Por eso digo que no lo entendimos, porque esa batalla, claro, porque la prueba o el argumento que demuestra que eso es así es que cuando ya ha dejado de ser un tema de interés político, ya se ha dejado de atender a las universidades como necesitan ser atendidas. Y lo que se ha creado, en términos de recursos materiales y humanos, es insostenible para la sociedad canaria. O sea, yo creo que hubiera sido más inteligente, si hubiese sido un problema estrictamente universitario, crear la Universidad de Canarias y distribuir las facultades donde hicieran falta. Se han estado duplicando centros, a la época de inaugurar las facultades, esa fue a los políticos les encantaba inaugurar facultades y venga facultad, pero luego, claro, una facultad no es un edificio solo, hay que crear la facultad, hay que crear una tradición, hay que crear una masa crítica de profesorado, de investigadores, investigadoras, etcétera, y eso es lo que no ha podido ocurrir en muchos sectores debido a la falta de recursos, entre otras cosas, ¿no? Por lo tanto, aún venimos arrastrando, en este momento, yo creo que los problemas que tenemos en la Universidad de La Laguna de plantilla, de profesorado, el origen está en esa decisión equivocada que se tomó en aquella época, ¿no? Voy a seguir hablando un poco de política universitaria, ¿no? Estamos, como ya apunté antes, en la sala de decanos de la Facultad de Educación. Entonces vamos a focalizar la atención en nuestra facultad. Ambos fueron decanos. ¿Podéis decirnos en qué época fuisteis cada uno de vosotros decanos? ¿A qué problemas tuvisteis que enfrentaros en esa época de gestión de la facultad? Y no sé qué recuerdos tenéis de esa etapa. Bueno, yo recuerdo la imagen de la facultad, la primera imagen que me viene cuando pienso en la Facultad de Educación, era la sesión en el Paraninfo, el día que se aprobó el reglamento, el nuevo reglamento para la constitución de la nueva facultad. Ya se había tomado la decisión de que se iba a crear la facultad, pero había que aprobar el reglamento que iba a regular pues las elecciones y la constitución de la facultad. Esa sesión se celebró en el Paraninfo. Un día que yo había participado en la redacción de ese reglamento, había estado participando en la redacción de ese reglamento. Y había hecho, en aquel momento se funcionaba con enmiendas, o sea, tú hacías una enmienda a la redacción y ofrecías una redacción alternativa, ¿no? Yo no sé cuántas enmiendas hice, la verdad es que no lo recuerdo, pero eran bastantes, ¿no? Hasta tal punto que en un momento determinado la sesión giraba en torno a la enmienda que yo había hecho, si la aceptaba o no, si se admitía o no. Y recuerdo que ese día fui a esa sesión después de estar un día sin dormir, porque tenía que corregir para poner las actas de la asignatura de 100 y pico alumnos y no había dormido. Entonces yo asistí a aquella sesión y estaba totalmente obnubilado, ¿no?
no me acordaba ya ni de qué enmiendas había presentado, ni si esa era la redacción definitiva, si había cambiado algo, no sé. Si te habías equivocado de si facultad. me había equivocado algo, yo no sé, ¿no? Y recuerdo que a partir de esa sesión, esa fue la sesión realmente constituyente, después de un periodo que ahí Víctor Acosta tuvo un papel fundamental, que fue el periodo previo de negociación entre lo que era la Facultad de Pedagogía y lo que era la Escuela de Magisterio. Eso fue un proceso muy intenso de debate para intentar armonizar las expectativas de ambas instituciones, que íbamos a participar en una única institución, y en donde se estaban dando cosas realmente absurdas. El mismo departamento que impartía docencia en una materia que estaba en pedagogía, también impartía materias en magisterio. Pero el profesor que impartía esa materia, o los profesores que impartían esa materia, no podían compatibilizar sus horarios, era imposible, porque se habían hecho de manera independiente. De manera que era una situación que realmente desde el punto de vista organizativo era insostenible, ¿no? La existencia de esas dos, porque estaban trabadas internamente. Entonces, el primer reto que yo tuve en aquel periodo, en aquel primer periodo, en las primeras elecciones al decanato de la Facultad de Educación, que en aquel momento, por las características de la política universitaria, no se podía llamar Facultad de Educación, sino Centro Superior de Educación. ¿De qué años hablamos? Estamos hablando del año 95. En el 94 se aprueba, en el 95 se empieza a funcionar. Y las elecciones tienen lugar en ese curso, en 95-96, y yo empiezo a ser decano en el año 96. Y en aquel momento mi gran preocupación fue la de constituir una comunidad académica compatible, capaz de hablarse, capaz de mirarse y capaz de reunirse en una misma comisión sin tirarse los trastos a la cabeza. Esa fue la primera preocupación. Y la segunda preocupación fue la de, me río porque ya verán, la de luchar por un edificio en donde pudiéramos estar juntos. Veníamos de edificios, estábamos físicamente separados y necesitábamos un espacio común, un lugar donde reunirnos, donde vernos, no sé, algo, ¿no? Y aquello también consumió una parte sustantiva de mis preocupaciones, ¿no? La verdad es que yo encontré durante mi periodo, durante esa primera parte, encontré primero resistencia, porque hubo confrontación en las elecciones y había dos comunidades que estaban todavía muy separadas, pero yo diría que el resultado de ese primer periodo fue un avance, un primer avance, en lo que ahora conocemos como una cultura de centro más o menos acorde, ¿no? y unificada, ¿no? Luego vino Amador, vinieron muchos decanos y decanas que han tenido que ir consolidando esa cultura común que necesitábamos, ¿no? para poder funcionar y para poder trabajar de manera coordinada en un mismo espacio, ¿no? Esas fueron mis dos preocupaciones, entre otras muchas. Bueno, y levantarme todos los días y abrir la ventana de mi casa y ver como primer fotografía del día el edificio del módulo A de la Facultad de Educación. Esa era mi primera foto del día, durante muchos años. 30 años después hemos construido esa cultura común de facultad o de magisterio y pedagogía, pero seguimos todavía con los edificios separados. Todavía no tenemos logrado... Reconozco mi fracaso en la creación de un edificio. ¿En qué época fuiste tú decano? ¿Cuáles fueron tus preocupaciones? Yo fui decano por Javier. Esto hay que aclararlo en primer lugar, porque yo no tenía esas aspiraciones, ¿no? Yo estaba en México en un curso y me llama y me dice, mira, que era Ángel Gutiérrez, ¿era? No, era Soliño. O Soliño. José Gómez Soliño. Me ha ofrecido rector, hacerme cargo. En aquel momento rector de la universidad, me ha ofrecido un el año 2000. vicerrectorado. Pero claro, yo estoy de decano de la facultad y necesito que alguien se presente a ser decano, porque si no yo no voy a dejar esto desmantelado, ¿no? Y yo además me pilló en una época muy mala, porque yo había empezado la preparación de la cátedra
y no era el momento oportuno ni de broma. Pero bueno, le dije que vale, que para adelante, que él se comprometiera con Soliño, que yo me comprometía a lo otro, ¿no? Y la verdad que en mi época, bueno, yo seguí con esa fusión cultural, porque en aquella época de verdad eran dos culturas tan diferentes en todo. Y además yo percibí una gran reticencia por gran parte del profesorado de la antigua Escuela de Magisterio, porque claro, la composición de ese profesorado era muy variopinta. Se había producido previamente la fusión entre la Escuela de Magisterio de la Iglesia, la que estaba en la calle La Rosa, y se trasladó todo el profesorado a la Escuela de Magisterio de la Universidad de La Laguna. Y claro, la formación inicial de muchos de esos profesores y profesoras era de cuarto y reválida y poco más. O sea, era una cosa... Entonces, claro, se sintieron, yo creo que en el fondo muchos de ellos se sentían amenazados, porque claro, veníamos nosotros, que ya éramos muchos doctores, titulares y tal, y que igual dijeron, bueno, es que esto nos van a arrasar y no vamos a tener lugar para desenvolvernos, ¿no? Y eso fue un tema que tuvimos que tener muchísimo cuidado, promocionando lo antes que pudimos, que la gente, el profesorado del área nuestra se hiciera doctores, me acuerdo de Rosa Güemes, de Juvenal Padrón, etcétera, etcétera, y Nodelvia, impulsando para que poco a poco también ellos se fueran desarrollando profesionalmente y además que no vieran que por nuestra parte había ninguna intención de limitarlos, de controlarlos, ni nada por el estilo, pero las suspicacias eran tremendas, ¿no? Y bueno, entre eso, entre el tema de la separación física, que sigue en cierto modo habiéndola cada vez menos, luego ya, cuando ya se permeabilizó y ya todo el profesorado daba indistintamente clase en los grados de magisterio y en pedagogía, ya eso también se ha ido diluyendo muchísimo. Pero claro, el departamento de didácticas específicas, que es el más grande que hay entre ese profesorado, pues sigue focalizado estrictamente en los grados de maestro, ¿no? Ojalá eso también se vaya diluyendo y los restos que queden, también es verdad que se ha jubilado muchísima gente de aquella época y ya la gente que va entrando nueva ya entra con otro nivel y con otros fundamentos en cuanto a formación inicial, doctorado, etcétera, etcétera. Y luego también porque entre los legados que me deja Javier es una obra tremenda en este edificio central donde se sustituyó toda la capa asfáltica de todos los techos de este edificio porque había una sobrecarga de 7 toneladas por la tela asfáltica que se iba poniendo una encima de la otra y unas bolsas de agua metidas entre una y otra que estuvo a punto de hundirse algunas de las partes con lo cual mis primeros años fueron de maestro de obra, o sea, yo iba directamente al despacho de Carlos Rincón a ver cómo iba la obra de no sé qué y de no sé cuánto, con lo cual la parte académica la verdad que no me dio tiempo a incidir en ella, ¿no? Y eso duró del año 2001 al 2006, que ya acabé hasta el gorro del tema y ya dije, que me saquen de aquí o me muero, ¿no? Y fue cuando entró Chema, que fue el siguiente decano. El siguiente decano. Me gustaría hablar, evidentemente, de la formación inicial del profesorado, que es una de las responsabilidades más importantes que tenemos aquí en la Facultad de Educación. Vamos a ver, estamos hablando de hace 25 años se celebraron hace poco de la fundación de nuestra facultad. ¿Cómo ha cambiado, digamos, la formación inicial, los grados o los títulos de maestro de infantil, primaria, de la época a actualidad, la incorporación de la formación del profesorado de educación secundaria, que antes se impartía en otras instancias distintas de la facultad? Hablemos, o hablen ustedes, si quieren, de la formación inicial. Yo preferiría que Javier se refiriera a la formación inicial de profesor de secundaria, porque él fue, siendo decano de la facultad, quien propuso y llevó a cabo felizmente un programa alternativo al famoso CAP. Y yo me voy a centrar, si te parece, en la formación inicial de los grados de maestro, ¿no? Sí. Y digo esto porque podría decir por suerte o por desgracia, pero tengo que decir que por desgracia, y ahora explico por qué.
los grados de maestro infantil y primaria, como son profesionalizadores y están regulados directamente por el Ministerio, la esencia del título lo establece el Ministerio de Educación. Y desgraciadamente ha sido incapaz ese Ministerio, y ya llevamos la segunda modificación o reforma de esos planes de estudio, llevamos dos que yo haya vivido directamente, porque me he implicado siempre en las comisiones de elaboración de esos planes de estudio. En esos dos, el Ministerio no ha sido capaz de liberarse del molde que en los años 70, con el profesorado de GB, se había establecido. Por otro lado, claro, al no depender estrictamente de nosotros, de cada facultad, no ha habido un tiempo para debatir en profundidad el modelo formativo. O sea, aquí se habla de asignaturas y de quién va a impartir cada asignatura, pero no del modelo formativo del cual se derivaría qué tipo de materias y de esas materias qué tipo de asignaturas. Y yo he hecho en falta que cada vez que hacemos una modificación de los grados de magisterio, de maestro y maestra, no se empiece discutiendo cómo pretendemos formar a este maestro y a esta maestra, sino que directamente empezamos el debate descarnado de cuántos créditos para aquí, cuántos créditos para allá, ¿no? Con el margen que permite la ley, que es muy poco, en el último modifica, que por cierto aún no ha sido enviado a la ANECA debido al parón o al tapón que se ha formado aquí en la universidad para revisar las propuestas de las facultades antes de mandarlo a la ANECA, está ahí paralizado desde hace casi 2 años ya. Intentamos entrar en ese debate. Conseguimos muy poco, pero al menos en el grado de maestro de primaria se consiguió que las prácticas empezaran desde el primer curso. Pero claro, esto condicionaba la estructura del título y sobre todo las condiciones del título, entre otras cosas el número de alumnado de primer ingreso en la titulación, puesto que desde primero hasta cuarto iban a estar en prácticas, y con lo cual teníamos que tener una masa de alumnado en prácticas razonable. Con los 320 alumnos que hay en la actualidad, imagínense si los 4 cursos están haciendo prácticas, sería 4 por 320. No hay plazas suficientes entre los centros de la provincia de Tenerife. Bueno, pues hemos tenido un debate muy intenso con la universidad que se negaba a permitir que se bajara de esos 320 a 120 que calculábamos que era lo que procedería, ¿no? Por lo tanto, mi valoración, visto el trayecto desde los planes de estudio que dieron lugar a los profesores y profesoras de GB a la actualidad, ha variado muy poco. En esencia, han cambiado alguna materia, se ha incorporado todo lo que es las tecnologías aplicadas a la educación, se le da un impulso muy suave y demasiado pobre a todo el tema de la diversidad, pero sigue estructurándose en torno a las áreas clásicas, lengua, matemáticas, sociales, naturales, artísticas, o sea, las áreas del currículum de primaria. Como el currículum de primaria tampoco se ha transformado sustancialmente, ni siquiera con la aparición de las competencias, el Ministerio no ha sido capaz de cambiar la estructura del título, pues se reproduce ese título o esa estructura curricular en los planes de formación. Yo tendría ganas de hincarle el diente a una nueva titulación que rompiera esa estructura disciplinar, al menos en primaria, y se empezará a hacer una formación inicial del profesorado en las competencias básicas y estructurar el currículum en torno a ello. Pero desde luego, como el primer paso lo tiene que dar el Ministerio, y el Ministerio hasta ahora ha hecho una propuesta de 24 medidas, que es una detrás de otra, sin haber hecho un diagnóstico previo de cuáles son los problemas de la formación inicial del profesorado de primaria ni de secundaria, un modelo formativo para ambos tipos de profesorado y, en consecuencia, qué medidas adoptar. Con lo cual, tenemos ahí un montón de medidas, pero que falta articularlas en un modelo que les dé sustancia, ¿no? Yo añadiría, Amador, como prerequisito histórico previo, ¿no?, el salto de la EGB a lo que fue Bolonia, ¿no? Es decir, el paso de las 5 especialidades. Yo empecé el decanato con un centro que tenía 8 especialidades, teníamos las 5 de magisterio, más psicopedagogía, más pedagogía en la facultad.
fue el salto de lo que es el formato, o las especialidades, los especialistas de la EGB en aquel momento, a la implantación de Bolonia con las dos especialidades de primaria y secundaria, ¿no? En cuanto a estructura, ese ha sido el cambio, pero luego en el fondo es lo que tú dices, ni en el plano curricular ni en el plano del modelo formativo ha habido realmente diferencias sustantivas. Porque ahora, Javier, en lugar de hablar de especialidades, que antes es verdad que estaban estructuradas y salías en tu título, decía maestro de EGB tal, especialidad no sé qué, eso se suprimió, pero en el título se hablaba de itinerarios que reproducían las especialidades, por eso digo que la estructura curricular sigue siendo la misma. Para que no se ha cambiado. Cierto, ¿no? Sí. Tú ibas a hablar del máster, la formación inicial del profesorado de secundaria. En la formación del profesorado de secundaria hay, yo diría, 3 momentos. Hay, dicho así, un momento CAP, curso de aptitud pedagógica, que era el modelo de la formación de profesorado de secundaria de los años 70, eso venía de la Ley General del 70. De la Ley General del 70. Que eran de muy corta duración, ¿no? Bueno, de 4 o 5 meses. De una duración variable y variopinta, ¿no? Depende de la universidad en la que estabas, podía durar un fin de semana o podía durar 3 meses como mucho, ¿no? Ese era el momento CAP. Ese momento llegó a su máxima pues hasta finales de los años 90. Ese modelo estaba, cuando yo cogí el decanato en el año 96, se empezó a hablar de la posibilidad de... Pero es que la LOCSE no lo cambia. No lo cambia. Ese tema lo deja suelto. Claro. Y nosotros empezamos en el año, no fue en el 96, sino un par de años después, empezamos desde el decanato a hablar de lo que luego fue el CSP, el curso de cualificación pedagógica. Y ese modelo fue un modelo experimental que el Ministerio dijo, bueno, las universidades que quieran pueden empezar a tal. ¿Se hacía solo en la Universidad de La Laguna o conjuntamente con la Universidad de La Laguna? No, solo la Universidad de La Laguna. Muy pocas universidades lo hicieron. Y muy pocas universidades lo hicieron. Entre otras cosas porque había dudas legales de cuál era la entidad que ese curso iba a tener y la legalidad del curso, etcétera, etcétera, ¿no? Nada, subterfugios para finalmente no entrar en el meollo de la cuestión, que era que la formación del profesorado secundario en este país había que cambiarla sí o sí. Y nosotros lo que proponemos es un curso, pasar de un formato de formación de 15 días o un mes a un año de formación. Un año de formación con prácticas desde el primer momento en el centro, con el apoyo de la figura del profesor tutor del centro de prácticas y con un periodo de tiempo en donde los alumnos iban en 2 periodos, uno primero, en donde el alumnado iba durante una semana o 15 días a estar en el centro, a vivir en el centro, luego volvían a la universidad y luego tenían un periodo ya final de práctica ya guiada en el aula. Ese fue básicamente el modelo, y a partir de ahí, bueno, una formación general y un tiempo para la formación especializada. Ese fue básicamente el modelo de formación. Es decir, introducir la práctica como elemento dinámico dentro de la formación y alimentar la práctica de una formación pedagógica, que es la que el profesorado no tenía, y una formación en pedagogía aplicada, especializada, para aquellas materias. Ese fue el modelo que nosotros seguimos aquí. Finalmente se implantó y conseguimos, en aquel momento, y hay que decirlo, el apoyo de la Consejería de Educación para financiar el tiempo de los tutores del profesorado tutor. Profesorado tutor que luego también venía a seminarios de seguimiento en la universidad. Y ese fue el modelo que nosotros pusimos en práctica. Y luego viene el tercer periodo, el tercer momento de la formación secundaria, que es el momento máster. Estamos hablando ya de 2010, 2009, 2010. 2007, el primer decreto. El 7 fue el decreto. En donde ya se plantea la formación del profesorado de secundaria como un máster dentro de la nueva estructura universitaria propiciada por Bolonia. Y nos volvió a pasar algo parecido como lo que nos ocurrió en su momento con los movimientos de relación pedagógica, ¿no? El Estado copia parte del modelo CSP
que algunas universidades habíamos puesto en práctica y del que tenían muy buenas referencias, copia parte del modelo, pero le quita la sustancia. Es decir, le quita a los profesores tutores de centro, le quita el periodo de práctica del alumnado y lo deja en una cosa... Asignaturas académicas. Muy académica. Yo siempre recuerdo, y eso lo cuento en mis clases, que en aquel momento hay una reacción muy importante de algunos sectores disciplinares, algunos tan sorprendentes como la propia filosofía, ¿no?, que ven en el máster un atentado pedagógico a la formación de los profesores de filosofía, porque el modelo que defendían determinados sectores disciplinares era que la formación de profesorado tenía que ser más filosofía para los filósofos, dejarse de historias pedagógicas y de boberías educativas, y que lo que tenían que saber es más filosofía, porque un profesor de filosofía lo que tiene que enseñar es filosofía, y uno de matemáticas, matemáticas. Por lo tanto, la formación de ese profesorado tiene que ser disciplinar, no generalista. Bueno, hubo una asamblea de la que se conservó un vídeo, que por cierto ya han retirado de la circulación, en donde el decano de la Facultad de la Complutense en aquel momento, que era el ministro que fue luego ministro de Educación, estoy pensando... Su hermano era el periodista... Correcto, pero no de la Complutense, sino de la Autónoma de Madrid. Gabilondo. Gabilondo. Pero de la Autónoma Gabilondo era decano de la Facultad de Filosofía. No sé si de la Autónoma o de la... Creo que la Complutense, pero bueno, da igual, de una de las dos. En una asamblea multitudinaria dice que esto del máster es un invento de los pedagogos, que hay que oponerse a que no haya una formación pedagógica. 3 meses después, Gabilondo fue ministro de Educación. Y 3 meses después tuvo que defender ante toda la comunidad el máster que él había criticado siendo decano. Pero yo creo que descafeinaron un poco. Amador tiene más experiencia porque ya forma parte. Yo estuve en el máster al principio, pero ya luego no he seguido impartiendo docencia. Pero volvemos otra vez a perder el gran debate, volvemos a perder la oportunidad de repensar en serio y de poner las condiciones en serio para una buena formación del profesorado, tanto de primaria, de infantil y primaria, como del profesorado de secundaria. Si no hay una armonización, además es algo que se puede hacer, lo hacemos en la universidad, lo hacemos con la formación de enfermeros y de fisioterapeutas. Los enfermeros y fisioterapeutas tienen prácticas la primera semana de clase, están en el centro, están viendo cosas. Yo se lo digo a mis estudiantes. Ustedes lo primero que tenían que hacer es ir al centro a ver cómo se barre el patio el patio de recreo del colegio, a ver cómo lo hacen. Pero médicos y enfermeros, ¿cuál es el número de alumnos de primer ingreso? Claro. 100. 100, 110. Claro. Bueno, quiero añadir que para las facultades o para las universidades que ya se había implantado el CSP, el máster de secundaria es un paso atrás. Para los que venían del CAP fue un paso adelante tremendo, que era la mayoría, pero un paso atrás. Y además en la formación de secundaria, y con esto termino este tema, seguimos con el dilema que tú estás planteando. La desconsideración o la no valoración de la formación pedagógica para ser profesor o profesora. Y eso además queda clarísimo si uno analiza los años de formación que se le exigen según etapas. Infantil y primaria, 4 años para ser profesor. Secundaria, bachillerato, FP, 1 año. Para la universidad, 0. No hace falta ninguna formación pedagógica. Y ese dilema sigue detrás de cualquier planteamiento. Bueno, ahora acaban de firmar un manifiesto determinados intelectuales en contra de la pedagogización de la formación, reivindicando el conocimiento disciplinar y exigiendo la creación de un consejo de expertos en disciplinas que sea consultado cada vez que se tenga que hacer algo en relación con la formación inicial. No, con cualquier reforma de la secundaria y, por supuesto, la formación del profesorado.
Mira, llevamos ya bastante tiempo y tampoco habría que alargar esto, pero creo que es inevitable que les pregunte lo siguiente. Vamos a ver, la formación inicial de los futuros maestros y profesores de secundaria la asume la universidad, y la formación en ejercicio de ese profesorado la asume la Consejería de Educación, la Administración. Desde vuestro punto de vista, insisto, sois docentes, catedráticos, que impartís y formáis profesorado, habéis sido decanos. ¿Creen que se ha dado o se está dando la suficiente colaboración, sinergias entre consejería, o sea, la administración educativa y la universidad, tanto en la formación inicial como continua del profesorado? A ver, yo creo que no, contesto así rápidamente, no, porque el problema de fondo no se ha solucionado. Y el problema de fondo es que sigue existiendo una fractura entre el discurso pedagógico y la praxis pedagógica. Lo que los profesores, el conocimiento pedagógico del profesorado, que el profesorado utiliza en su práctica, no tiene como referente el discurso teórico de la pedagogía, sigue sin tenerlo presente. Porque ha habido una fractura histórica en esa separación. Y las formas de construir la pedagogía también se han construido desde esa fractura, y de ahí la importancia de lo que estábamos hablando antes, de cómo construir un discurso pedagógico desde la práctica. Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de bajar y de sentarnos con los prácticos a hablar de educación, no había ningún problema. Pero pídele a un teórico, pídele a un profesor de matemática, a un profesor de educación infantil, que lea un texto de cualquier teórico nuestro sobre un tema en cuestión, sobre tecnología, sobre currículum, sobre cambio educativo. No nos leemos, no estamos leyendo, no tenemos referentes. No hemos sabido crear esa comunidad de conocimiento común y de experiencia común. Y yo creo que básicamente porque ha sido muy prejuiciada, porque hemos hecho mal las cosas en el pasado. Hemos dado una formación, como decía Amador, en el pasado. La gente venía de la práctica aquí, gente con experiencia, y oía de nosotros unas cosas que no entendían, es que no tenía nada que ver con lo que ellos estaban viendo. Esa es la pedagogía que nosotros hemos ido construyendo. Y yo digo, eso no funciona, no está bien, no lo hemos hecho bien desde el ámbito del discurso. Pero también digo, no está bien que desde el punto de vista de la práctica solamente miren de la práctica hacia atrás. La práctica tiene que alimentarse, tiene que reestructurarse. El conocimiento sobre la acción, sobre la actividad pedagógica, tiene que reestructurarse y tiene que distanciarse para poder organizar. Hoy sabemos que eso que llamábamos las teorías implícitas, el conocimiento práctico docente, conocimiento práctico profesional también lo llaman, es una herramienta fundamental de la formación y del desarrollo profesional de los docentes. El docente tiene que repensar su praxis y al repensarla tiene que teorizar. Y la teorización sobre esa praxis tiene que ver no solamente con su experiencia, sino con lo que se dice acerca de esa experiencia, lo que se investiga acerca de esa experiencia. Esa interconexión entre una cosa y la otra, no hemos conseguido que todavía fluya tanto para unos como para otros. Eso por un lado. Y por otro lado está que seguimos participando de unas políticas educativas, políticas institucionales, en donde seguimos pensando en la práctica por separado. Ni entienden las necesidades nuestras, ni nosotros podemos responder a unas necesidades puntuales del sistema. Yo recuerdo solo un dato. En un momento determinado, cuando en torno al 2007-2009, se produce aquí una avalancha de menores inmigrantes que tienen que ser escolarizados. La escolarización fundamentalmente se produce en el sur de esta isla y hay una saturación en el sur de la isla de demanda de puestos de trabajo, de demanda docente, de demanda de construcciones escolares, porque no había espacios para escolarizar a esta población. Y en el otro lado de la isla, en la parte norte, sobraba profesorado, se estaban cerrando centros, no había alumnado. Entonces,
¿Cómo anticiparse a ese tipo de realidades? ¿Cómo damos respuesta nosotros desde la universidad? Es imposible, o sea, es imposible si no trabajamos juntos. Para mí el secreto está en conseguir romper esas fracturas, esas barreras, esos límites que han estado siempre dificultando la comunicación entre lo que es la investigación pedagógica, la academia y la práctica pedagógica. Hablaremos ahora de investigación en educación, pero tu visión de esta colaboración... Sí, yo a lo que ha dicho Javier estoy de acuerdo, pero yo creo que hay que darle más vueltas al asunto en la separación entre teoría y práctica. Yo creo que la educación probablemente sea uno de los sectores donde menos transferencia de conocimiento se produce de la investigación a la práctica. O sea, los egipcios operaban cataratas. Y uno ve el instrumental que utilizaban los egipcios y te tira para atrás. Pues hay muchos profesores y muchas profesoras de todas las etapas educativas que siguen enseñando con el instrumental de los egipcios. Cosa que en otros campos, por ejemplo la oftalmología, sería impensable que un oftalmólogo te diga, ven para acá que te voy a operar de cataratas con una cuchilla así de grande. No, no, quiero láser azul frío. Pero el problema es cómo se transfiere ese conocimiento. Y yo creo, Javier, que ahí somos tan responsables nosotros como el profesorado. Nosotros construimos un discurso académico para la academia y pretendemos que ese mismo discurso lo utilice el profesorado, y eso es imposible. Yo tengo clarísimo, y mi currículum académico está muy enfocado más a la transferencia del conocimiento que a la generación de conocimiento, aunque también. Y cuando yo me he puesto con ellos a trabajar, por ejemplo, aprendizaje cooperativo, a partir de sus propias prácticas y ir incorporando la teorización sobre el tema, ahí lo han entendido perfectamente, porque sirve un tipo de conocimiento y no otro. Ahora, cuando yo les largo un artículo, pues ya me explicarás. O sea, los artículos, ahora hablaremos, al hablar de investigación, sirven para lo que sirven en este país, ¿no? Pero yo, además de todo eso, añadiría otra dimensión de la colaboración con la consejería, mucho más práctica, y que demuestra la poca implicación de la consejería, porque hasta ahora lo único que hemos conseguido es un convenio por el cual la consejería saca a oferta pública las plazas que cada colegio quiere proponer para hacer prácticas y punto. Y punto. Tutores externos, es decir, el profesorado de los centros que tutoriza al alumnado que nosotros enviamos. No hay formación específica, no hay reconocimiento de ningún tipo, no hay condiciones de trabajo alternativas para que nos podamos reunir, para poder coordinarnos, etcétera, etcétera, con lo cual ser tutor de prácticas es porque como a mí me acogió alguien en su momento, pues yo quiero devolver el favor y te cojo alumnos en prácticas. Pero eso no puede ser así. O sea, ¿para qué están los contratos de asociado a tiempo parcial? Para que profesorado, por ejemplo, tutor de prácticas, coja un contrato de 1 hora, de 2 o de 3, se le reconozca que es profesor de esta universidad y que además se remunere al respecto. Y cuando tú lo llames a una reunión de coordinación, tiene que venir a esa reunión de coordinación, porque forma parte de su cometido, ¿no? Entonces, ni formación, ni condiciones, ni nada, con lo cual, pues es una aventura el que nuestros alumnos estén bien atendidos, bien supervisados cuando están en la práctica. No solamente es conseguir oferta de plazas, que ya es, ojo, que en secundaria estamos teniendo problemas con la oferta de plazas, o sea, las necesidades de plazas de las universidades privadas, que vas a un instituto y no, pero es que ya las plazas las ofertamos y la cogió la Universidad Europea o la que sea, ¿no? O sea, hombre, un momento, primero tendrá que atenderse el sistema público a las universidades públicas y luego a las privadas, digo yo, pero hasta ese punto hay falta de colaboración. Claro, eso implica contratación de profesorado, aunque sea a tiempo parcial, y con el contrato de asociado, que creo que sería la figura contractual idónea, porque es una persona de reconocido prestigio, por eso te hemos elegido dentro del colegio, porque eres un profesor o una profesora innovadora, de prácticas tal y cual, y no cualquiera. Y entonces se te ofrece ese contrato. Y ahí, por ahí deberían ir los tiros y por ahora no. Fórmulas hay porque en medicina existe la figura del profesor que contratado a tiempo parcial para dedicarse a acoger alumnos de formación. O sea, que se puede hacer.
Lo que pasa es que no hemos No, conseguido... claro, no. Nosotros tuvimos un contrato en el departamento, que es por el que entró Juvenal al área, profesor de prácticas, y le duró un curso. Al siguiente ya en el POD se le asignó la docencia que le tocaba y se acabó la historia. Para no alargarnos, vamos a entrar en el último bloque, el de investigación educativa. Entonces yo lo primero es preguntaros, cada uno responda, ¿qué temas, líneas de investigación habéis abordado en esa trayectoria vuestra de investigación educativa? Es decir, contad un poquito qué habéis trabajado, investigado. Bueno, yo he articulado mis temáticas en torno a un paraguas que llamamos Poder, Saber y Subjetividad en Educación. Ese es el título que le hemos dado al grupo de investigación, dentro del cual pues hemos abordado distintos temas relacionados con el poder. Ahí hay toda una línea de investigación sobre la democracia escolar, de la mano de Amador también, temas relacionados con los saberes que llamamos periféricos, la enseñanza de la música, y otras enseñanzas que siempre se han considerado menores dentro de la formación artística también. Y luego el tema del conocimiento docente, ¿no? Como otra pieza clave de la investigación, ¿no? Y que tiene que ver fundamentalmente en torno al campo del currículum, es decir, cómo se constituye ese campo, cuáles son los mecanismos que lo hacen funcionar y cuáles son los factores que explican la modulación, las transformaciones que se producen en torno a él. Yo diría que mi campo de investigación ha sido básicamente el currículum y sus distintos procesos de transformación en el campo. Yo creo que son dos caras de la misma moneda. Una es los procesos de cambio y otra cosa es el contenido de esos procesos de cambio, que podría denominarse pues diseño, desarrollo e innovación del currículum, atendiendo a la sustancia y los procesos en relación con todos los procesos de cambio, cómo se desarrollan, cómo se impulsan, se favorecen y tal, ¿no? Yo creo que se ha movido ahí. Y todo ello desde una perspectiva de la equidad en educación, ¿no? Siempre currículum equitativos o democráticos, escuelas democráticas, políticas que favorezcan la equidad. Yo creo que sería la integración más clara en ese sentido. Vale, esto es lo que ustedes han trabajado. Y ya en esa perspectiva de trayectoria de 3-4 décadas, ¿cómo ha avanzado, evolucionado la situación de cómo era la investigación o la situación de la investigación en educación cuando erais jóvenes profesores al tiempo actual? Es decir, ¿se mantienen las mismas líneas, se han modulado otras? Hay una diferencia muy interesante en la evolución del campo. Amador mencionaba antes la tesina suya y la tesina mía, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer esa investigación, no se concebía en el campo otra investigación que la investigación cuantitativa. Era el modelo dominante de investigación en educación en los años 70. Luego vino la etapa de la obsesión cualitativa. No había otra manera de hacer investigación en educación si no era investigación cualitativa. Y ahora hay una mezcla o una integración, en el mejor de los casos, de ambas perspectivas en cuanto a metodologías me refiero, ¿no? Pero también yo creo que ha habido una evolución muy amplia en lo que significa el campo de la educación como campo de investigación, ¿no? En fin, yo creo que hay que decirlo claramente, venimos hablando de una investigación sobre el sexo de los ángeles a plantearse la práctica como objeto de análisis, de investigación, de transformación. Pero además estamos hablando de una investigación sobre la educación a una investigación en la educación. Es decir, estamos hablando de cómo los investigadores empezamos haciendo investigación sobre el fenómeno de la educación, sobre el conocimiento del profesorado, sobre el contenido del currículum, y ahora estamos empezando a hacer investigación desde la propia, para transformar directamente a través de la investigación la propia práctica, en la práctica. Es decir, hemos pasado de la investigación sobre la educación a la investigación educativa, a la investigación que es formativa en el proceso de su indagación.
Yo creo que eso son grandes transformaciones en el campo, que se han producido dentro de nuestro campo, ¿no? Y creo que eso indica una madurez dentro de lo que significa la construcción de conocimiento dentro del campo de la educación, ¿no? Por no hablar, evidentemente, lo que significa la investigación sociológica sobre educación o la investigación teórico-histórica sobre la educación, cómo ha ido evolucionando en las formas de investigar, en los problemas que se han planteado y en el desarrollo de una indagación sobre la educación que indudablemente ha enriquecido el saber pedagógico, o está enriqueciendo el saber pedagógico disponible, ¿no? Yo en eso soy relativamente optimista con respecto al potencial que la propia investigación puede aportarnos, ¿no? ¿Tú hablas en algún momento de investigación, transferencia educativa? ¿Qué reflexión? Bueno, yo en este tema, no sé si es la edad o qué, estoy un poco pesimista, por varios motivos. Bueno, lo que has dicho yo lo suscribo también. Afortunadamente en este momento ya la polémica metodológica se ha superado y lo que se atienden es problemas de investigación que a veces requieren de una investigación más cuantitativa y otra de más cualitativa. Ya no se opone eso como un estigma, ¿no? ¿No? Este es cuantitativista, ¿no? O este es cualitativista. No. Yo quería... Bueno, yo me declaro incapaz de hacer una valoración del campo para ver cómo van las tendencias, porque además estoy convencido de que las tendencias no la marca la propia naturaleza de la investigación educativa, sino factores externos. Nunca se ha investigado más sobre tecnología educativa que desde que los ministerios deciden que ese es un campo que hay que investigar. Lo mismo ocurre con la equidad, lo mismo ocurre con las competencias. De pronto ahora todo el mundo se pone a investigar sobre competencias, pero porque era una demanda interna del campo, o sea, el campo curricular como disciplina marcaba que ese era un tema candente, relevante y tal, o porque la OCDE dice que hay que trabajar por competencia y sin más, porque ha habido muchísimas menos voces críticas que aplaudiendo esa decisión, una asunción acrítica del asunto, ¿no? Por lo tanto, a mí me preocupa que no sea el propio campo el que marque la... Hombre, vamos a ver, yo tampoco estoy diciendo que el campo se abstraiga de la realidad que le rodea, eso está claro, pero había temas muy potentes que se estaban trabajando que de pronto se han abandonado, pues porque las prioridades que nos marca el ministerio o la sociedad, por llamarlo de alguna manera, son otras, ¿no? Y bueno, en algunos casos justificadas y en otros, pues no tanto, no tanto. Pero además me preocupa no solamente eso, sino cómo se está organizando todo el panorama de la investigación dentro de la universidad. La presión meritocrática que existe, la presión por publicar como sea y tal, eso está generando unas prácticas que me parecen poco edificantes, ¿no? Incluso se está reflejando en las cosas que se publican. O sea, ahora la gente necesita lonchear. Cuantas más lonchas mejor le saquemos a una investigación para poder publicarlo y cada loncha es un artículo, ¿no? Pero claro, al final lo que se publica en un artículo de 8 o 10 páginas es que no dice absolutamente nada. Es decir, bueno, ¿y esto qué? Es tan fina la loncha que apenas es significativa. O sea, uno echa en falta unos informes un poquito más comprensivos, más significativos, que te den más pistas, ¿no? Pero claro, a lo mejor eso supone que de una tesis saques 1 o 2 publicaciones, cuando la gente quiere sacar 7, 8, 10 para cubrir la demanda meritocrática y la presión meritocrática a la que se está sometiendo al profesorado que se está formando, ¿no? Por no hablar de toda la corruptela económica y de otras naturalezas que se está generando también por exacerbar demasiado este tema, ¿no? Y además en ese terreno quería añadir, por si fuera poco, la excesiva burocratización que se está introduciendo en la universidad en general y en la investigación en particular. Ser un investigador principal de un proyecto es la mayor desgracia que te puede caer encima en cuanto a papeleo, a burocracia que te aburre, ¿no? Y en ese sentido creo que no acabamos de acertar con los programas de doctorado y la elaboración de las tesis doctorales. Ahí
Yo creo que también se ha burocratizado excesivamente los procesos. No veo que haya una ganancia importante respecto a etapas anteriores, que había que corregir, por supuesto, ¿no? Pero estamos entrando en unas dinámicas que no me gustan nada, y no sé a dónde nos va a conducir esta excesiva obsesión por el mérito, ¿no? Venga, para ir acabando ya la última pregunta. Sois evidentemente ya catedráticos maduros, con una trayectoria. Vamos a pensar y hablar un poco de las futuras generaciones de investigadores en educación o educativos, no lo sé. Y esa es la última pregunta. ¿Qué consejos le daréis a estas personas, hombres, mujeres, que están haciendo su tesis doctoral o quieren iniciarse en una carrera académica en el ámbito de la educación? Bueno, yo le digo a mis doctorandos y doctorandas que lo primero que tienen que tener en la cabeza es un problema que les apasione. Cuando un investigador no investiga aquello que realmente le apasiona, que le atrapa, que realmente le constituye como individuo, como persona, acaba abandonando, acaba dejando. O sea, nadie investiga lo que le interesa a otro. Y la primera condición para mí de que un buen investigador, una buena investigadora, entienda el proceso que implica la realización de una tesis doctoral y la posterioridad y los posteriores trabajos, es que es la tercera etapa de la formación, es que estamos hablando de la formación de investigadoras e investigadores. ¿Cómo se forman los investigadores e investigadores? No estamos hablando de alumnos de máster, estamos hablando de lo que pasa después, de cómo ese alumno de máster entiende la realidad, la problematiza y convierte ese problema en el eje de su proyecto vital. No es un proyecto de investigación, es un proyecto vital que le va a implicar a él de arriba a abajo, de los pies a la cabeza, a él y a toda su familia. Ese es el investigador, así empieza. Y ese investigador, esa investigadora se va a formar para seguir investigando, no para hacer una tesis. Bueno, obvio entrar en comentarios sobre algunos cursos de formación que se están dando desde nuestra universidad sobre lo que se entiende que es el proceso de la elaboración de la tesis, porque me parece que son muy lamentables. Yo creo que la formación de los futuros investigadores tiene que estar básicamente en dotar a esos investigadores de una formación metodológica muy seria, muy fuerte, de una formación teórica y conceptual del problema de investigación muy fuerte y muy consistente, y sobre todo, a mí me parece muy importante que en la formación de ese futuro investigador haya detrás un buen grupo de investigación, un buen grupo de investigadoras y de investigadores que ayuden, que hagan de masa crítica de esa investigación y que ayuden a enfocar problemas sustantivos en el proceso de la investigación. Eso desde dentro de la condición interna del investigador o la investigadora de futuro. Y luego está el exterior, y el exterior ya Amador ha apuntado a algunas cuestiones, ¿no? Flaco favor hacemos a los futuros investigadores e investigadoras si les convencemos de que lo más importante que tienen que hacer son, como dice Amador, lonchas de publicaciones. Flaco favor estamos haciendo si al doctorando, a la doctoranda, lo que hacemos es ponerles cada vez más trabas. Yo le pedí a una doctoranda mía que acaba de leer la tesis en enero, le pedí que contara en un vídeo los trámites para presentar el proyecto de tesis. Y los trámites, otro vídeo, de los trámites que tenía que hacer después de haber leído la tesis. Cada uno de esos vídeos dura 10 minutos y se ha limitado básicamente a leer la normativa que tenemos para hacer esas cosas. Es decir, eso no puede ser. Ni meritocracia, ni burocracia son amigos y favorecedores de la investigación. Lo que favorece la investigación es el amigo crítico, el apoyo docente, los grupos de investigación. Yo hice un sondeo un poco de cómo está la situación en la Universidad de La Laguna, y si uno hace una exploración por los grupos de investigación y consulta
los grupos de investigación que tienen entre sus descriptores la palabra educación, es decir, que tratan algún tema relacionado con la educación, central o marginal, y estamos hablando de más de 40 grupos en la Universidad de La Laguna, algo para mí insólito hasta que hice esa cuestión. Eso me parece un enorme potencial, una enorme riqueza, si sabemos aprovecharla, claro. Porque ahí es donde yo creo que se cuece y se nutre y se fomenta la auténtica investigación. Y a mí me parece que esa sería la recomendación fundamental. La gente tiene que organizarse en grupos. La investigación no es una actividad solitaria. Nosotros no hacemos investigación como la hacen los filólogos, encerrándonos en una biblioteca y consultando documentos y papeles, que es necesaria y que hay que hacerla y no hay otra manera de hacerla, ¿no? Nosotros hacemos investigación social y hacemos investigación en colaboración y hacemos investigación con gente, ¿no?, que hace cosas y dice cosas. Y eso requiere equipos, requiere masa crítica de investigadores para poder abordar ese tipo de procesos, ¿no? Y a mí me parece que ese es un potencial que nosotros tenemos que desarrollar. Sí, yo coincido en muchas de las cosas que acaba de decir Javier. Yo creo que en este tema, yo personalmente, no sé, Javier, tengo que entonar un mea culpa, porque yo creo que una parte de los problemas de nuestro alumnado y futuros investigadores está en la ausencia de un sistema problemático que deberíamos haber generado nosotros por la experiencia, porque nos corresponde, creo yo, por la condición de catedrático y la responsabilidad que eso conlleva, un sistema problemático que abarcara, si no todos, por lo menos los problemas de los ámbitos a los que nos dedicamos. Y, si fuera posible, conectar los sistemas problemáticos de cada ámbito para tener un sistema problemático mucho más amplio. Para evitar que cada vez que venga alguien con una tesis, te viene con un tema peregrino. O sea, pues a mí me interesa no sé qué, a mí no. Cuando yo he intentado acercar a alguien a ese sistema problemático, la verdad es que la experiencia ha sido bastante negativa por algo que tú has dicho, porque esa persona no era su problema. No era su problema. Pero es que, claro, su problema era, en fin, tan irrelevante, claro, que no merecía la pena hacer una tesis doctoral, pero era lo que a esa persona le gustaba. Quiero decir que esto, hombre, te tiene que gustar, te tienes que... Quizás el problema era convencerla primero de la irrelevancia del problema, que a lo mejor yo no fui capaz, ¿no? Pero yo creo que yo personalmente creo que no he sido capaz de construir y de ofertar ese sistema problemático para que cada investigación sea un ladrillo en la construcción de algo, ¿no? Sino que uno viene, yo quiero ventanas, pero mira, es que ventanas ya tenemos, lo que hace falta ahora es puertas, y eso no lo tenemos claro, ¿no? Y luego, pues incidir en algo que ya comenté antes, como que tú nombrabas como los problemas externos que están creando un contexto muy poco propiciatorio, porque claro, la meritocracia favorece el individualismo cuando la investigación es una tarea colaborativa por excelencia. Yo recomendaría que la gente investigue, no tanto para conseguir méritos, sino porque el tema es irrelevante y ya vendrá el mérito detrás, o sea, poner el mérito detrás y no delante. Y bueno, pues los consejos que a cualquier persona que se quiera acercar a hacer una investigación habría que darle. Primero, hay que elegir un tema que sea relevante epistemológica y socialmente, y ahí es donde entrarían a funcionar los sistemas problemáticos bien estructurados, investigarlos con rigor, no para salir del paso y acabar esto lo antes posible, y luego publicar con sentido. Textos suficientemente significativos, contextualizados y no tan loncheados que al final pierden significación, es decir, no me dice nada el tema, ¿no? Básicamente. Y sobre todo una ética ante el conocimiento mucho más potente y más bien fundamentada y asentada que la que uno percibe actualmente. Y no responsabilizo a los investigadores, responsabilizo al sistema que se está organizado en torno a la investigación, ¿no? Muy bien.
Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Yo agradeceros tremendamente que hayáis participado en esta colección que estamos queriendo abrir de entrevistas que hemos denominado a los protagonistas de la educación en Canarias, ¿no? Y confío que sigamos colaborando, estrechando lazos. Un título un poco pretencioso, por lo menos en lo que respecta a nosotros, sí, ¿no? yo creo que sí. Ojalá. Nos excede. Yo de todas maneras, Manolo, te diré una cosa. Cada vez nos hacen menos caso. Sobre todo los políticos que tienen que tomar decisiones, ¿no? Esto no es para que nos hagan caso. Casos cuando te llaman, te piden asesoramiento y lo hace lo que le da la gana. Digo, te podías haber ahorrado el tema, ¿no? No, lo digo porque sigue prevaleciendo. Una de las cuestiones que habías planteado era cómo influye la investigación en la práctica. Y yo creo que desgraciadamente siguen prevaleciendo otro tipo de intereses que no... O sea, usted quiere hacer una reforma, quiere hacer un currículum basado en competencias. Bueno, pues lo primero, asesórese de qué es eso y cómo se estructura. Y no nos pongamos a dar palos de ciego, ¿no? Porque al final confundimos a todo el mundo, al profesorado, a Toquiji, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que vivimos épocas mejores en ese sentido cuando la LOCSE, por ejemplo, que fue una experiencia colaborativa entre la administración y la academia muy interesante, que desgraciadamente pues no se ha vuelto a repetir. En fin, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que hay. Muy bien, pues lo dicho. Y muchas gracias a ti por invitarnos. Muchas gracias a ustedes.